Hola colegas, ¿cómo están? Qué alegría encontrarnos otra vez. Hoy quiero empezar con una imagen que seguro les va a resonar. Imagínense que entran al aula, llevan esa actividad que les llevó 2 noches diseñar y se encuentran con 30 chicos que, aunque están ahí físicamente, tienen la atención secuestrada por el último reto viral de TikTok. Esa sensación de estar compitiendo contra un algoritmo de 1.000 millones de dólares con solo un fibrón o una tiza y nuestra voz es agotadora, ¿verdad? Pero hoy no vengo a que nos quejemos del celular. Vengo a proponerles que dejemos de ser espectadores del naufragio digital de nuestros alumnos y empecemos a construir islotes de sentido. Soy Florencia Caroprese y esto es Docente Aumentado. Hace unos años, Mar Prekins, espero haberlo pronunciado bien, nos dijo que nuestros alumnos eran nativos digitales. Seguramente te sonó el término, ¿verdad? Es más, empezaron a llover capacitaciones y a llegar disposiciones que utilizaban estos términos, ¿verdad? Los docentes como inmigrantes digitales y los alumnos como nativos digitales. Después de 10 años en el aula, creo que este concepto o estos dos conceptos nos hizo un daño enorme. Porque nos hizo creer que como nacieron con una pantalla, saben usarla. Y en realidad, como dice el investigador David Witt, es que muchos son visitantes permanentes del entretenimiento, pero no saben residir en la red para construir conocimiento. Entonces, ahí cambia, ¿no?, el debate, porque ya no se trata de si naciste en la era de la tecnología o no, sino se trata de si sabes usarla y cómo o no. Quiero detenerme un instante en estos dos conceptos que plantea Witt, que me parece que es algo que veníamos palpando en el aula y que palpamos muchos, ¿no? Vemos a los chicos que manejan el celular como los dioses, pero ¿qué hacen realmente con ese manejo, ¿no? Porque a veces le pedimos que armen una presentación en Canva y resulta que vemos que hacen agua por todos lados. Entonces, saben usar, pero ¿qué exactamente? ¿O cómo? Y bueno, ahí entra este concepto, estos dos conceptos, ¿no? El de visitantes y el de residentes. Witt dice que un visitante ve a la web como un conjunto de herramientas o un cobertizo. Entra para una tarea específica como consumir un video de TikTok, un reel en Instagram o un jueguito y se retira sin dejar rastro social o una identidad proyectada. De hecho, vemos, no sé si a ustedes les pasa, pero yo agarro una temporada donde diferentes grupos de alumnos siempre me mandan solicitudes de amistad en Instagram, que hoy en día ya lo tengo abierto, ¿no? Entonces me empiezan a seguir y rara vez los sigo por una cuestión de decisión personal. Pero además si vamos a esos Instagram vemos que no tienen ni una sola foto publicada. De hecho, a veces sus fotos de perfil ni siquiera revelan quiénes son porque se tapan la cara o porque tienen un dibujito de cualquier cosa. Hasta los nombres tampoco dicen sus nombres reales o completos como para uno poder identificar quiénes son realmente. Entonces, visitan la web, consumen lo que hay ahí, pero no dejan rastro, o al menos no dejan rastro demasiado visible. En cambio, por otro lado, dice Witt, el concepto de residente implica ver la red como un lugar o un espacio social. El conocimiento se construye al participar en comunidades, compartir opiniones y mantener una identidad digital activa que persiste incluso cuando el usuario no está conectado. También acá los invito a pensar conmigo cuántos de nosotros a veces somos más visitantes que residentes, ¿no? Por eso Witt
plantea esta idea de visitante y residente no como una dicotomía que por ahí ocurre en el nativo o inmigrante que está determinado por el momento de tu nacimiento, si había o no tecnología, sino que dice que nadie es 100% visitante o 100% residente. Una persona puede residir en una red académica, por ejemplo, como la nuestra, algún foro, de alguna aula virtual, de alguna capacitación que hacemos, ¿sí? Residimos para construir conocimientos, y en otras podemos simplemente ser visitantes casuales de plataformas como las de compras, o si no te gusta mucho esto de las redes sociales, entramos, consumimos, vemos, miramos, pero no dejamos rastro de que estuvimos ahí. Entonces, hay otra metáfora también que plantea acá el autor, ¿no? La idea de visitante no solo como quien entra, sino como quien usa la web como una herramienta funcional. Buscar un dato en Wikipedia y salir. Y el residente, en cambio, piensa y vive la web de otra manera. La habita como un lugar donde se proyecta la identidad y se establecen relaciones personales y profesionales, ¿no? Por último, para después continuar con otras cosas que hoy quiero compartir con ustedes, Witt sostiene que la alfabetización digital avanzada implica justamente aprender a ser residente en espacios donde el aprendizaje es social y colaborativo. Y ahí es donde entra nuestra autoridad. Hay un autor que amo, Henry Hawkins, también espero haberlo pronunciado bien, que habla de la cultura de la participación. Él dice que el verdadero poder hoy no es solo consumir, sino ser prosumidores. ¿Qué significa esto para nosotros? Que si el chico solo consume, está a la deriva en un mar de contenido chatarra. Pero si nosotros usamos el storytelling para que ellos produzcan su propio contenido, estamos creando esos islotes de los que les hablé al principio. Seguramente escucharon y quizás les dio un poco de miedo o angustia sobre estos retos virales de tiroteos o violencia que circularon en escuelas de Argentina hace muy poco. El pánico moral no soluciona nada, me parece. Prohibir el celular a estas alturas es como intentar tapar el sol con la mano, ¿no? Para mí, la respuesta estratégica está en la infusión de sentido. Como dice Carlo Scolari, experto en narrativas transmedia, hoy todos los medios cuentan. Si un alumno, en vez de ver un reto violento, se cruza en su feed con un reel de sus compañeros de cuarto año explicando la biodiversidad de su pueblo o contando una historia de la Revolución de Mayo como si fuera un conflicto actual, ahí lanzamos un salvavidas. Seguramente no vamos a limpiar todo el mar de información con estas acciones, pero cada islote que construimos con ellos es un lugar donde un náufrago digital puede hacer pie y pensar por un segundo. Eso para mí es hacer docencia hoy. Por eso vamos a hablar un poquito de cómo ganarle a la inmediatez, no convirtiéndonos en influencer, sino usando una herramienta milenaria que hoy el marketing digital yo creo que nos robó, pero que para mí nació en el aula, el storytelling, el arte de contar historias. Pero bueno, aclaremos algo, el storytelling no es solo contar un cuento. Para nosotros los docentes puede ser el anclaje emocional. Como decía Vygotsky, el aprendizaje tiene una base social y emocional. Si yo te tiro la fórmula de la fotosíntesis, tu cerebro la va a guardar en un cajón aburridísimo que no lo va a abrir nunca. Pero si te cuento la fotosíntesis como la fábrica de comida más grande del mundo, que trabaja bajo una guerra constante contra la sequía, activé tu curiosidad, ¿verdad? Eso es lo que nos diferencia del contenido chatarra de los retos virales. Nosotros le damos sentido. ¿Pero cómo lo hacemos? Les doy mi estructura, la que utilizo siempre. Cada uno igual puede después ir a buscar más información, ¿verdad? Y encontrar su propia manera. Pero básicamente
la técnica del storytelling se divide en 3 grandes partes. Primero está el gancho, el hook, como diríamos hoy en el lenguaje de las redes sociales, ¿no? Eso que hace que el alumno empiece a prestarte atención. Puedes empezar por el final o por un conflicto. En vez de hoy vamos a ver la Revolución de Mayo, probá con ¿qué harían ustedes si de repente nos cortan internet y el comercio en todo el mundo? Eso es lo que pasó en 1810. Les generás una llamada de atención. La segunda parte tiene que haber siempre un conflicto, ¿sí? Una lucha, un problema y un héroe. Entonces imaginemos, en las células, en la historia o en la química, busca quién es el héroe y cuál es el obstáculo que tiene que superar. Y por último, la resolución pedagógica, la llamaría yo, es acá donde ellos entran, el alumno, los alumnos. En vez de solo escuchar, ellos tienen que crear la solución. Y acá es donde lanzamos los islotes. El ejercicio que les propongo es que sus alumnos no solo consuman la historia, la biología, la geografía, la matemática, sino que la recuenten en un formato que ellos dominan. Un reel, un hilo de X, un audio. Cuando el chico crea contenido para explicar un tema, deja de ser un náufrago digital y se convierte en un prosumidor con soberanía. Pero volvamos un poquitito para atrás. ¿Qué significa realmente la resolución pedagógica, esa última parte del storytelling? Significa que no le vamos a dar el final de la película. En el storytelling tradicional, el autor cierra la historia. El héroe logra superar el obstáculo. En el aula, el final lo escriben ellos, los chicos. Acá es donde el conocimiento se ancla. Para que se entienda, podemos plantearlo desde 3 lugares. El primer lugar, el alumno como el protagonista. Si planteamos el conflicto de 1810 y el bloqueo comercial, la resolución no es que yo le cuente al estudiante qué pasó en el cabildo. La resolución es preguntarles, con lo que tenemos hoy en el virreinato, ¿cómo organizarían ustedes una junta de gobierno para que el pueblo no se muera de hambre? Ahí, para resolver el problema, tiene que investigar la teoría y situarse en contexto. El segundo lugar que te quiero plantear para que lo puedas imaginar es usando la IA como laboratorio de finales. Acá podemos usar a nuestra pareja pedagógica, ¿sí? Le pedimos a los chicos que le plantee su solución a la inteligencia artificial para que ella actúe como abogado del diablo o les diga las consecuencias de las decisiones que están planteando. Eso es aprendizaje basado en escenarios. Y la tercera perspectiva es la creación propia de islotes. La resolución final es el producto que ellos crean para las redes. Si logran resolver el conflicto de la fotosíntesis o de la Revolución de Mayo, su tarea es explicarle ese final a otro náufrago digital. Cuando un alumno tiene que explicar la solución en un video de 60 segundos, es cuando realmente demuestra que comprendió el tema. Ahora, yo sé lo que estás pensando. Me estás escuchando y decís, sí, lindo todo, maravilloso. Pero no tengo tiempo de inventar una historia para cada tema o en qué momento hago todo esto. Y bueno, acá es donde entra otra vez nuestra pareja pedagógica. Ustedes saben que yo le digo pareja pedagógica a la inteligencia artificial. Pedile a la IA y decirle, actúa como un experto en storytelling y ayúdame a transformar este tema, el que sea la célula, la ley de gravedad, la geografía de Argentina, en una narrativa épica para chicos de la edad que tengan tus alumnos. La IA te va a dar el borrador y vos, con tu criterio docente, le vas a dar el toque humano. Para ayudarlos, les preparé un regalo, una plantilla de estructura narrativa docente. Tiene los espacios en blanco para que pongas tu tema y vayas conversando con la IA para que te ayude a rellenar el guión. Descargala en el link de la descripción de este episodio,
pero también se las voy a dejar por las dudas en las destacadas de Instagram, por si andan por allí y quieren pegarle una mirada. Recordá que la IA nos ayuda a delegar lo operativo. Podemos usarla para que nos ayude a estructurar nuestra historia, para que nos dé el gancho inicial de un tema aburrido o para que ayude a los chicos a organizar sus ideas. Contame en YouTube o Spotify qué islotes te gustaría crear con tus alumnos esta semana. Va a ser un placer leerte. Y colega, si este enfoque te hizo clic, te invito a seguirme en Instagram @FlorenciaCaroprese. También me podés dejar un comentario en este episodio. Sería lindo conocer tu opinión o al menos si te gustó lo que escuchaste acá. Así no siento que estoy hablando sola. Gracias por estar ahí, por seguir apostando al aula y por animarte a ser un docente aumentado.